Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diseñando Sonrisas. Queremos agradecerles su sintonía. Buscamos cambiar el pensamiento que tenemos acerca del dentista. Muchas veces está asociado más a una película de terror que a un amigo que podemos confiar y que nos puede solucionar todos nuestros problemas y cambiar nuestra sonrisa y nuestra autoestima. Les damos la bienvenida desde ya a un nuevo programa de Diseñando Sonrisas. Hola amigos de Diseñando Sonrisas, un saludo muy cordial para toda la gente que nos sigue todos los domingos a las 7 de la tarde. Estoy muy contento porque ha habido una respuesta muy satisfactoria para mí, porque se está percibiendo el objetivo de mi programa, que es motivar a los pacientes, educarlos, para que conozcan cómo la odontología moderna logra resolver problemas que siempre han sido una carga para los pacientes a través de toda la vida. Unos problemas de salud dental que normalmente la mayoría de la gente los padece, y siempre le sacamos el quite al dentista por el trauma que nos generó aquella primera cita con el odontólogo de hace 30 años, hace 40 años, cuando la odontología estaba en pañales y a uno le ponían anestesia y si le agarraba la anestesia o no, le sacaban la muela igual. Estaba el paciente chico y lo llevaban únicamente a que le sacaran los dientes. Hay unas anécdotas donde una paciente de regalo de 15 años le regalaban una prótesis completa. Imagínense la ignorancia y lo terrible, lo atrasado que estaba la odontología, la salud dental en Latinoamérica y en el mundo. Yo he visto pacientes de Europa que me llegan a mi consulta porque a veces vienen y tienen emergencias y llegan por casualidad a mi clínica dental, y también hablo con ellos, y en otros países también no es que esté muy desarrollada la odontología. Por suerte, para la mayoría de las personas, esto está cambiando, pero muy significativamente, para que la gente goce de un tratamiento odontológico indoloro. Y cuando yo digo indoloro, la mayoría no me creen, porque dicen, no, uno siempre va y duele. Hay que tener competencias, hay que tener vocación para que el paciente venga y ojalá no sienta nada, no sufra nada. Eso es lo que yo les quiero transmitir a todos. Siempre digo que tienen que confiar en el profesional. Obviamente, yo por lo menos en mi clínica dental busco que si un paciente me eligió para un determinado tratamiento odontológico no sienta nada. Por eso es que cuando hago procedimientos quirúrgicos de implantes dentales, que es lo que más hago, sedamos los pacientes para que no sientan los pinchazos. Y hoy voy a hacer un programa muy especial, que espero no se lo pierdan, donde les voy a hablar, les voy a aclarar muchos mitos que hay con respecto a algunas enfermedades que son las más comunes en las personas, como la diabetes, como la hipertensión. Paciente que llega a la consulta o es diabético o es hipertenso. Las tasas de hipertensión y de diabetes a nivel mundial son altísimas. No voy a hablar de cifras porque eso aburre a la gente. Voy a tratar de ser concreto y le voy a decir qué es lo que yo quiero que el que me está viendo y es diabético, hoy vea el programa para que aprenda y sepa que sí se puede poner implantes, sí le pueden sacar una muela, sí le pueden hacer un procedimiento odontológico, pero tienen que hacerlo con responsabilidad. Y hoy lo voy a educar, le voy a enseñar cómo se atiende el paciente diabético, cómo se atiende el paciente hipertenso, cómo se atiende el paciente con osteoporosis, la embarazada, cuál es el mito, cómo se atienden todos estos pacientes. Y se van a educar más, van a aprender más. No se desprendan de Diseñando Sonrisas. Queremos darle a conocer interesantes datos acerca de la salud dental. Datos que puede aplicar día a día en nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que los ácidos de las frutas, pulpas o zumos y las bebidas carbonatadas no pudren los dientes, pero sí producen desgaste, sobre todo en los cuellos expuestos, además de sensibilidad dentaria? Es por esta razón que es muy importante que consultes a tu dentista de cómo protegerte. Si bien las frutas son muy importantes para nuestra salud y deberíamos consumirlas todos los días, hay que tener especial cuidado con las frutas muy ácidas. Bueno, vamos a partir hablando de la diabetes. ¿Cómo el paciente diabético se puede realizar tratamientos odontológicos? Y por favor, los que me están viendo entiendan que no tienen ninguna limitación
para hacerse en cualquier tratamiento odontológico. El adulto mayor, no, es que yo soy diabético y me dijeron que no me podía poner implantes. No, es que yo soy diabético y me dijeron que no podía sacarme un diente porque me iba a dar una hemorragia o porque no sé qué. Normalmente estos pacientes se deben atender, yo creo que con mayor urgencia o con mayor prioridad que cualquier paciente sano. Porque el paciente diabético, primero hablemos de la diabetes. ¿Qué es la diabetes? La mayoría sabemos qué es la diabetes porque eso lo muestran en la noticia, el médico les explica, pero yo les voy a hacer un resumen chiquito. Yo no soy médico, soy odontólogo, pero obviamente conozco la enfermedad. Y se describe como una enfermedad de origen endocrino, parte en el páncreas en la mayoría de los casos. Y es porque el páncreas a veces no produce la suficiente insulina para eliminar la glucosa que está en sangre. Normalmente los niveles de glucosa, de azúcar que están en la sangre, son desde 80, 90, la literatura habla de 90 miligramos hasta 120, 140. Ahora, como hay tanto diabético en el mundo, han ampliado el margen, se han dado que un paciente que tiene una glicemia o marcan con un examen un hemoglucotés o con una glicemia, un examen de sangre, le sacan al paciente sangre, todos saben lo que estoy hablando yo, y el bacteriólogo bioquímico analiza cuánta azúcar o cuánta glucosa, que son sinónimos, está en sangre. Insisto, lo normal, cuando yo me gradué en el 92 como odontólogo, y los odontólogos siempre nos enseñan de medicina, vemos los primeros años son medicina, después nos dan duro con el tema dental, pero tenemos bases de medicina. Entonces, cuando yo estudié en 90, 120, hace poco que hice mi posgrado en la Universidad de Chile, 90, 120. Hablo con mi anestesiólogo que tiene más experiencia que cualquiera de los médicos que conozco y con el que opero los pacientes. Y me dice que hay niveles permitidos de 140, glicemias de 140, donde el paciente lo operamos sin problema. Lo que no está indicado es operar a un paciente que tiene el azúcar en 200 miligramos o 2 gramos, o cuando está por debajo de 80. Cuando está por debajo de 80, partamos de los niveles, de 90 a 120, 140, normal. Si yo le pincho en el pabellón a un paciente que voy a operar, obviamente un paciente que yo voy a operar de 5, 8, 10 implantes, lo primero que yo hago, y el paciente me dice que es diabético, es pedirle una glicemia para ver cuánto están sus niveles de azúcar en la sangre, y se pide una glicemia glicosilada, que hace un resumen de 3 meses atrás, porque el paciente se pone a dieta una semana y baja el azúcar, pero los otros 2 meses y medio tenía el azúcar por las nubes. Entonces se hace una glicemia glicosilada que me entrega un resumen del azúcar los últimos 3 meses. Lo ideal es que el azúcar esté máximo 140, 150, yo opero pacientes sin problema. Ideal que esté en 100, 90, 120, son los niveles con los que operamos a los pacientes. Al paciente de pronto le puede dar una hipoglicemia, por eso los operamos a la mañana temprano, porque ellos toleran mal el ayuno. Entonces, cuando le hacemos el hemoglucotés en el pabellón, para ver cómo están sus niveles de azúcar, vemos que está disminuida por debajo de 80, ese paciente no se puede operar, se suspende la cirugía y se manda a estabilizar con su médico o su diabetólogo tratante. Si está por encima, si está en 200, también se suspende la cirugía y se estabiliza. La cirugía de implantes no es una cirugía de urgencia, es una cirugía de elección. Entonces uno elige el momento en que el paciente está más estable para operarlo. ¿Por qué les quise hablar de diabetes? Porque hay mucha ignorancia con respecto a esto. Me llegan muchos pacientes, no, es que a mí me dijeron que yo no me podía operar, yo no me podía poner implante porque era diabético. No, señora, tenemos que estabilizar su diabetes, porque además le va a traer consecuencias en otros temas de salud en general, en otros órganos, y la podemos operar sin problema. Normalmente el diabético, quiero enseñarles cuál es la complicación del diabético en los tejidos de la boca. El paciente diabético es un paciente que cicatriza mal, porque tiene disminuidas las defensas, la cantidad de azúcar en la sangre hace que esté alterado el metabolismo y por lo tanto cicatriza mal. Entonces ese paciente le sangra la encía con mayor facilidad y además se asocia una mala o deficiente higiene bucal, que para mí
es lo principal que debo erradicar. Si mi paciente es diabético, pero tiene una buena higiene bucal, no tiene problemas. No tiene problema. Hay muchos pacientes diabéticos que, obviamente, que están controlados, porque si se dejan pasar a 200 y no controlan, esa consecuencia de esa diabetes le va a generar problemas en la encía y en los tejidos de soporte. Parte con una gingivitis, que es una inflamación leve de la encía, y después termina con una periodontitis, que es cuando ya afecta. Siempre uso unos modelos para mostrar la encía sana, la encía roja inflamada, y cómo la enfermedad periodontal afecta la encía, después afecta el hueso de soporte y termina aflojando el diente. Hay muchos pacientes que dicen, yo perdí los dientes por la diabetes. No, señor, usted no perdió los dientes por la diabetes, usted lo perdió porque descuidó la higiene bucal, porque no tiene incorporado el hábito de la higiene, porque no va regularmente al odontólogo. Si usted fuera una vez al año, por lo menos, el odontólogo, yo creo que le diría, mire, don Carlos, don Juan, usted lo que tiene acá, tiene sarro, eso es porque usted no pasa bien el cepillo, páselo de esta manera, use esta pasta de dientes, pase el hilo dental. Por favor, agarre ese hábito, hágalo 3 o 4 veces al día y verá que esos restos de alimentos van a desaparecer y no me van a irritar los tejidos porque me los van a hacer inflamar y van a comenzar un sangramiento. Ese sangramiento ya es un síntoma de infección y usted deja pasar por miedo, por costos, por un montón de cosas. Entonces, lo que me están viendo hoy, les estoy explicando por qué la diabetes se convierte en un problema, pero que no es una limitación para que se pueda poner implantes, para que se pueda hacer extracciones dentales, para que se pueda hacer tratamientos odontológicos. Vamos a continuar ahora en el otro bloque y vamos a hablar de la hipertensión, que la mayoría de los pacientes también llegan con diabetes, con hipertensión, y también hay un mito con respecto a la hipertensión. También, si me alcanza el tiempo, le voy a hablar un poco de las embarazadas, cómo es el comportamiento para atender a estos pacientes, los pacientes con osteoporosis, cuál es la verdadera limitación para poner implantes. No se desprendan de Diseñando Sonrisas, que el tema está muy interesante. Con una ubicación privilegiada, a pasos del Metro Manquehue y Universidad de Chile, se encuentra Odonto Salud BCH Limitada. Contamos con excelentes box de atención y espacios creados especialmente para que su espera sea más cómoda. Nuestro staff está compuesto por profesionales del más alto nivel y de las mejores universidades del país. Poseemos tecnología y procedimientos de punta. Somos la mejor opción en implantología del mercado. Contamos con pabellón de cirugía menor propio. Somos importadores directos de implantes dentales. Odonto Salud BCH Limitada, líder en odontología avanzada. Ahora les voy a hablar un poquito de la hipertensión. La hipertensión es un aumento de presión, hiper es aumento, hipo, baja. Hipotensión, se le bajó la presión. Hiper, se le subió. Los niveles permitidos para realizar cirugías, por lo menos yo que soy el responsable de mi paciente, yo un paciente hipertenso, siempre elijo tratarlo con un médico anestesiólogo al lado mío. Porque usted es mi responsabilidad en el pabellón. Si a usted le pasa algo, yo me meto en problemas. Entonces yo tengo que prepararme para analizar en la historia clínica que yo le hago al paciente. Miro por qué está hipertenso, si es que de pronto está estresado, si de pronto ya es un hipertenso crónico, si ha tenido infarto, si ha tenido problemas cardíacos, alguna cardiopatía, válvulas, stent, un montón de cirugías que se hacen hoy en día en el corazón y que nosotros tenemos que conocer. Hacemos interconsulta con el cardiólogo que está tratando al paciente
y vemos cuál es el protocolo de este paciente, si está tomando anticoagulantes, se deben suspender, se conversa con el cardiólogo tratante y evaluamos la situación puntual de este paciente. La mayoría de los pacientes cuando vienen al dentista les sube la presión por el estrés, por el miedo. Entonces, hablando con mi médico anestesiólogo, que es el que opera todo el tiempo conmigo, me dice que cuando lo ideal es que el paciente esté con niveles de presión de 100, 140, hasta 160 los podemos operar. Cuando la presión arterial sube de 160, nosotros antes de hacerle la cirugía, cuando el paciente tiene una hipertensión, está tomando los sartán, que es uno de los medicamentos que más dan los médicos para este tipo de tratamiento, le hacemos obviamente le tomamos la presión y le evaluamos los niveles de presión. Casi siempre cuando el paciente lo sedamos, la presión baja, porque pasó el susto, ya comenzó a relajarse, comienza a roncar, a dormir y está relajado por los efectos de los sedantes que le coloca el médico anestesiólogo. Y mi médico anestesista está monitoreando la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco. Y vemos los niveles de presión que presenta el paciente. Y si se le bajan, hay sustancias que resuelven este problema, y si se sube, lo mismo. O sea que la hipertensión, a no ser que sea una hipertensión por encima de 160, hay casos donde se suspende el pabellón y ese paciente hay que derivarlo a veces a urgencia o a veces a su cardiólogo para que evalúe, porque ese paciente está a pasos de producir un accidente cerebrovascular. Pero por suerte para mí, la mayoría de los pacientes, como confían, eso hay un tema psicológico muy importante también. Siempre el paciente confía en mí y se entrega y sale bien. Yo opero todos los días 3, 4 pacientes diarios. Miles de pacientes operados con éxito. Entonces, quiero romper ese mito de que ni el diabético ni el hipertenso se pueden realizar cirugías con implantes dentales. Lo normal, lo ideal es que se hagan bajo esta responsabilidad, con esta planificación, con un médico anestesiólogo. No estoy diciendo que a todos los pacientes que le van a poner un implante, por favor, no me saquen de contexto. Que a todos los pacientes que le van a poner un implante hay que tener un anestesiólogo y hay que hacer un montón de exámenes. No, eso lo ve el profesional, evalúa la condición de salud de su paciente y él determina qué exámenes le pide, qué protocolo usa para realizar el tratamiento. Yo soy muy acucioso y evalúo todo como corresponde, pero no es una limitación para ponerse implantes. Ahora en el otro bloque les voy a hablar un poquito de pacientes que también me llegan muchos pacientes con osteoporosis. La osteoporosis es un problema en los huesos y estos pacientes a veces piensan también que no se pueden poner implantes. La mujer que está embarazada también tiene muchas dudas. Ahora se las aclaro en el siguiente bloque. Con una ubicación privilegiada, a pasos del Metro Manquehue y Universidad de Chile, se encuentra Odonto Salud BCH Limitada. Contamos con excelentes box de atención y espacios creados especialmente para que su espera sea más cómoda. Nuestro staff está compuesto por profesionales del más alto nivel y de las mejores universidades del país. Poseemos tecnología y procedimientos de punta. Somos la mejor opción en implantología del mercado. Contamos con pabellón de cirugía menor propio. Somos importadores directos de implantes dentales. Odonto Salud BCH Limitada, líder en odontología avanzada. Entonces vamos a tocar en este último bloque embarazadas
osteoporosis y fumadores. El fumador que me está viendo siempre es un trauma. Es un trauma porque hay gente que tiene ya, es un vicio que lo domina. Y las estadísticas en implantología, por lo menos, y en cirugía en general, muestran que hay una alta pérdida de implante. La tasa de pérdida de implante en implantología, valga la redundancia, en esta especialidad es muy alta en pacientes fumadores. Un paciente sano, la tasa de pérdida de implante es del 2%, a nivel, estoy hablando a nivel casi que mundial. Y la tasa de éxito es del 98%, es muy alta, es muy buena. En el paciente fumador, la tasa de pérdida de implantes aumenta a casi un 20, un 22%. De 100 implantes, 22 se pierden. Es harto. Y eso no lo digo yo, lo dicen las grandes universidades del mundo, que son las que hacen estudios, ponen grupo control, un grupo que no fuma y un grupo que sí fuma, y a los que fuman y fuman también les hacen unas estadísticas, no que fumó un cigarrillo y no que medio paquete, un paquete diario, y evalúan y hacen unas estadísticas, un estudio, y ellos nos arrojan los resultados. Y ese paciente que fuma esto, perdieron de 100, 22 perdieron implantes, por decir algo. Le estoy dando una idea, una generalidad. El estudio hay que evaluarlo, a ver cómo fue y todo. Pero en general hay una tasa de pérdida de implantes muy alta. ¿Qué es lo que pasa con el humo del cigarrillo? ¿Por qué hace mal? Porque cuando uno coloca implantes, rompe los tejidos, rompe la encía. Siempre les digo que la encía tapiza el hueso. Entonces nosotros rompemos la encía para poder tener acceso al hueso. Cuando rompemos la encía, rompemos capilares. Hay células, hay como cables de líneas telefónicas, cables que van llevando nutrientes. A través de esos capilares llegan células a nutrir los tejidos para mantener un color saludable, para el oxígeno, trasladan el oxígeno y los tejidos se mantienen saludables. Cuando yo rompo con un bisturí, corto esa conexión para entrar y poner mis implantes en el hueso, yo después tengo que volver a reposicionar esos tejidos. Y esas conexiones que yo rompí con la incisión, en un paciente sano se vuelven a formar. En un paciente diabético que está fumando, el humo, la nicotina, penetra en los túbulos, son microtúbulos capilares. Y como la nicotina es poquitito, como que tapona ese túbulo, ese capilar, por ende bloquea el acceso que llegue sangre, y por eso es que se forman infecciones, porque en esa sangre vienen células a reparar. La boca está llena de bacterias y esas bacterias son oportunistas. Cuando ven que hay una oportunidad para atacar, atacan, se reúnen, y si no, vienen células de defensa porque se cortó la conexión, y más encima usted le fuma y al fumar le mete nicotina y metapona el capilar, que son microcapilares. Entonces se forma una alveolitis cuando estamos en presencia de un alvéolo post-extracción. Si el paciente tiene asociado enfermedad periodontal, peor, porque la enfermedad periodontal está llena de complicaciones. No llega, si el paciente es diabético, peor. Fuma, diabético, hipertenso, las tiene todas. Pronóstico reservado. Normalmente esos pacientes nosotros los preparamos, los motivamos, le limpiamos la boca primero, lo preparamos para que llegue en condiciones ideales a la cirugía y para que la cirugía sea exitosa, porque usted está confiando en mí y yo quiero que no se pierdan los implantes. Pero por favor, tiene que hacer un poquito de conciencia y darse cuenta de que si va a seguir fumando, de la manera que fuma, el pronóstico es malo. Entonces se le recomienda un protocolo para cesación de fumar que es de una semana antes y una semana después de la cirugía. Tengo una anécdota en la Universidad de Chile cuando estábamos viendo esto con los profes, cuando yo me estaba formando. Es un profesor que opera mucho en Italia, y en Italia fuman más que acá, según yo no conozco. Dicen que fuman peor que acá, que en Chile. Entonces decía el profesor, pues entonces yo no voy a poder poner implantes en Italia porque todos son fumadores. Voy a tener una tasa de pérdida de implantes muy alta. Yo he tenido pacientes fumadores que los he motivado para que dejen de fumar. Les ofrezco blanqueamiento y hacemos un clip. Ustedes saben que la mayoría a veces necesitamos algo
que gatille tomar una decisión. Y esto en muchos pacientes ha sido una motivación para dejar de fumar. Pero es un tema muy personal. Yo solamente les quería mostrar cuáles son las complicaciones y cómo es. Me queda poco tiempo, pero les voy a hablar de la embarazada. La embarazada, si no es de urgencia, si no está con la cara inflamada, que le dolió una muela, se puede dilatar y se debe hacer idealmente, bajo mi apreciación, después de que termine su embarazo. Si el paciente tiene problemas estéticos y eso, yo le resuelvo de cualquier manera y no hago cirugía invasiva en el periodo del embarazo. Sin embargo, si está con problemas, con dolor, se puede tratar. Está comprobado que la anestesia que colocamos es una anestesia local que no pasa la barrera placentaria. Entonces, obviamente colocándola bien, que no se vaya a ir por un vaso grande, porque hay problemas. Nosotros estamos formados para ese tipo de situaciones. Pero idealmente cuídese la dentadura si está pensando quedar en el embarazo, para que cuando esté embarazada no va a tener problemas de urgencias y eso. Me queda el osteoporótico, pacientes con osteoporosis. Siempre dice paciente, doctor, yo tengo osteoporosis, tengo problemas en los huesos, un montón de complicaciones. La pregunta de rigor en estos pacientes es que no estén tomando bifosfonatos. No quiero hablar cosas muy técnicas. El bifosfonato es un medicamento que se lo dan para resolver el problema de la osteoporosis. Porque eso hay que tener cuidado, porque eso es un paciente que se puede complicar. Pero yo he puesto mucho implante en pacientes con osteoporosis que están controlados y he tenido éxito, no he tenido ningún problema. De hecho, la literatura no la considera una contraindicación para colocar implantes. Esas cositas quería, porque hay mucha ignorancia con respecto a esto. Entonces el que me está viendo, que hoy nos sintonizó de casualidad, no sé, síganos todos los domingos, que yo siempre les doy consejos en salud dental. Mi intención es que ustedes se eduquen, crear un quiebre en lo que ha venido pasando siempre con la odontología, que estas cosas son exclusivas del salón de clases de los odontólogos. Y yo tomé la decisión de contarles a ustedes, porque ustedes son los que padecen todas estas situaciones, y cuando no las desconocen es más complicado que si las conocen. Por ahí si las conocen, las revierten, se cuidan, etc. Esa es la intención del programa y espero que les haya gustado. Bueno amigos, el tiempo pasa muy rápido y llegó la hora de despedir nuestro programa de hoy de Diseñando Sonrisas. Esperamos que lo hayan disfrutado, hayan aprendido un poco más con nosotros y por supuesto los dejamos desde ya invitados a que puedan ver todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube Diseñando Sonrisas. Los esperamos la próxima semana con mucho más. Buenas tardes.